Eres bueno, 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 bueno. Y la exposición de la palabra del Señor hoy es basado en el Evangelio según San Lucas. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículos del 31 al 34. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Y le he titulado al mensaje de la siguiente manera: sacudidos con propósito. ¿Okay? Sacudidos, zarandeados para su gloria. ¿Okay? Zarandeados para su gloria. Hablamos de sacudidos con propósito, pero el título en sí de la exposición en esta tarde es zarandeados para su gloria. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que ser zarandeado pueda luego llevarle gloria a Dios? Pues eso lo vamos a apreciar mediante la reflexión de este hermoso pasaje de Lucas capítulo 22, versos del 31 al 34. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Zarandeados para su gloria. ¿Qué quiere decir la palabra zarandear? Bueno, zarandear lo que quiere decir es prácticamente es separar sustancias más gruesas de otras más finas. O sea, en el caso de la agricultura, del trigo, el zarandeo, pues permite que aquellas partes más gruesas, aquellas que no van a ser utilizadas, refinen, en este caso saquen el producto más puro de lo que se va a hacer uso, que en este caso es el trigo. Es un movimiento que tiende a ser brusco, es un movimiento que tiende a ser violento, es un movimiento que tiende a ser muy rápido, o sea, sacude. Así que cuando hablamos de ser zarandeados para su gloria, estamos pues utilizando esta experiencia del apóstol Pedro como una que es propia de cada uno de nosotros, pues como creyentes, como seres humanos. En esa analogía que hace de zarandeados como trigo, podemos decir que en la vida nos encontramos en circunstancias que somos zarandeados de muchas maneras. Zarandeados, ¿por qué? Porque precisamente, como bien dice la definición, somos movidos violentamente de un lado hacia otro. Parece son circunstancias y experiencias que nos confunden. Son experiencias que sencillamente pues no las veíamos venir y en ellas pues podríamos llegar a creer que nos va a destruir, pero vamos a poder apreciar que los creyentes, cuando son zarandeados bajo la permisiva de Dios, ese zarandeo no redunda en una destrucción, sino a todo lo contrario, el propósito mismo del zarandeo, como en el trigo, sacar lo mejor de nosotros para entonces poder ¿qué? Vivir para su gloria. El apóstol Pedro, que es el personaje junto a Jesucristo de este pasaje que acabamos de leer, pues es de esos personajes bíblicos de los cuales gozamos de bastante información acerca de ellos. Hay otros personajes, como es el caso del profeta Elías, pues no tenemos mucha información de él, porque él irrumpe en la narrativa del Antiguo Testamento de una manera rápida y no tenemos mucha información del trasfondo de él, solamente que era tisbita. También a su vez de otros personajes bíblicos, pero sin embargo de lo que es Pedro,
En Pedro podemos apreciar en los evangelios no solamente a lo que él se dedicaba antes de ser un gran apóstol, que era ser pescador, sino que podemos poder apreciar lo que es desde su conversión, que Jesucristo lo llamó a ser pescador de hombres, del proceso de desarrollo espiritual del apóstol Pedro, hasta que eventualmente se convirtió en el primer predicador de la iglesia, ya que según nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, en ese gran evento de Pentecostés, donde el Señor derramó de su espíritu a los presentes y dice que se manifestaron como lenguas, como repartidas como de fuego, donde todos quedaron impresionados. Ahí el apóstol Pedro hizo su exposición y dice que como resultado de esa exposición miles de personas vinieron a los pies de Cristo y fueron bautizados. Posterior a eso, el apóstol Pedro se convirtió en el autor de dos libros que pertenecen al canon bíblico, específicamente en el Nuevo Testamento, que es Primera y Segunda de Pedro. Así que de Pedro, pues podemos identificarnos porque tenemos mucha información de su vida. Y entre los eventos de su vida que nos comparten los evangelios es este momento cumbre, este momento difícil que presentó Pedro. Y fue en el momento donde ya luego de 3 años de haber caminado junto a su maestro, a su Señor, a su Salvador, que es Jesucristo, venía ya la ocasión en la cual Jesucristo estaba presto ya a ser entregado para entonces cumplir su propósito en la tierra, que era morir en la cruz en manos de los pecadores para precisamente salvar a los pecadores mediante esa muerte y resurrección. Este contexto nos pone en un momento sumamente crítico, porque de gozar 3 años de hermosa comunión con el Señor, de gozar de relativa paz y tranquilidad, porque aunque tuvieron ciertas persecuciones, ciertos contratiempos, sin embargo, nada se compara con lo que iba a venir posterior a la resurrección de Jesucristo. Así que los discípulos pasaron prácticamente 3 años de entrenamiento continuo con el Señor, fueron testigos de los milagros de Jesús, fueron recipientes del amor del Señor. Y bueno, a la verdad es que estaban en un momento sumamente glorioso, tan glorioso que hasta el apóstol Pedro participó en un momento bien trascendental en el ministerio de Cristo, que fue el momento de la transfiguración en el monte. Dice la escritura que Jesucristo se acompañó de varios de sus discípulos y entre ellos Pedro. Y dice la escritura que el mismo Jesucristo cambió su forma, se transfiguró. Y dice la narrativa que él estaba resplandeciente. Era algo majestuoso, nos implicaba que la divinidad de Jesucristo, Jesucristo es mucho más que un hombre, Jesucristo es Dios y allí manifestado en gloria. De hecho, el mismo apóstol Pedro lo dice en una de sus epístolas, que él dice, y vimos su gloria y estuvimos presentes en ese gran evento. Y allí no solamente estuvo Jesús, sino estuvo presente Elías y Moisés. Y la voz de Dios que confirmaba que él era el enviado para salvar la humanidad. Y Pedro, pues tan extasiado y tan feliz con esa experiencia, el mismo quiso hasta hacer una enramada y hizo la petición de que, mira, vamos a quedarnos aquí porque ante tan evento tan hermoso, tan glorioso, ¿para qué bajar hacia el valle con todos los conflictos y con todos los retos y luchas propias de la humanidad? Así que Pedro participó de todos esos eventos gloriosos del Señor y ver ese evento trascendental de su transfiguración. Pero como todo en la vida, mis queridos hermanos, llegan momentos difíciles. Ya llegaba el momento que ya mismo Cristo le había anticipado a ellos y es que él tenía que morir en la cruz. Y en el momento en que se acercaba ese acontecimiento, pues eso trajo mucha ansiedad a los discípulos. Trajo, como dice en el lenguaje de Juan en su Evangelio, en capítulo 14, turbación. Comenzaron a sentirse confundidos, tristes a la vez. Y el apóstol Pedro, pues no fue la excepción a ello. Así que en medio de ese momento tan difícil, el mismo Jesucristo le anticipa
que dentro de esa prueba algo mucho más difícil le va a ocurrir al apóstol Pedro. Y él lo dice aquí en el capítulo 22, en el verso 31, cuando le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. A lo cual el apóstol Pedro le contestó, le dice: Señor, yo no te voy a ti a negar. Dice aquí eh, el verso 33, dice que Pedro mismo le dijo: no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesucristo le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar que 3 veces. ¿Qué aprendemos de esta fascinante historia, de lo cual hemos titulado Zarandeados para su gloria? Porque los que conocemos el testimonio bíblico, pues sabemos cuál es el final. Pedro negó a Cristo. Pedro se encontraba abrumado por esa negación, se encontraba completamente frustrado por haber negado a Cristo, porque no dudamos de la legítima buena intención de Pedro de serle fiel, de no negarle, pero lamentablemente su humanidad y todas las circunstancias lo traicionaron. Y pudo haberse sentido ya descalificado por el Señor por esa negación, pero sabemos que el Señor lo restauró. Sabemos que el Señor lo levantó y lo usó con mucho más poder. Ya teníamos entonces un Pedro mucho más maduro, mucho más reflexivo. En la vida, mis queridos hermanos, se nos presentan situaciones así, que nos zarandean. Pero si somos nosotros hijos de Dios, ese zarandeo no es para nuestra destrucción, sino todo lo contrario, es para la gloria misma de Dios, que redunda en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, zarandeados para su gloria. ¿Qué aprendemos de ese evento tan difícil del apóstol Pedro, que ya anticipado por Jesucristo? Lo primero que podemos apreciar de este pasaje es esta enseñanza, y escúchela atentamente. Y es que esta historia nos enseña que no podemos subestimar, escuche bien, no podemos subestimar nuestra humanidad y tampoco podemos subestimar al enemigo de las almas. Repito, esta historia nos enseña que primeramente nosotros no debemos subestimar nuestra humanidad y al enemigo de las almas. Miren, cuando Jesucristo le dijo al apóstol Pedro aquí: mira, Satanás tiene un plan contra ti, te va a zarandear como trigo. O sea, para Jesucristo este evento no le iba a tomar por sorpresa, puesto que Jesucristo es Dios y es el Dios soberano de todas las cosas. Y aún Satanás, mis queridos hermanos, está bajo el control de Dios. Así que no hay nada que Satanás pueda hacer en nuestras vidas que el Señor mismo de antemano no lo sepa. Y no solamente que no lo sepa, sino que también tenga control de ello. Así que el mismo Jesucristo le dice a Pedro: Satanás te ha pedido zarandearte como trigo. Y en otras palabras está diciendo: y yo lo estoy permitiendo que ocurra. Pero estoy permitiéndolo también para que tu fe, que dice, no falte. Porque aún dentro del zarandeo, aún dentro de las circunstancias difíciles, el Señor estaba allí. Pero, ¿qué Dios le quería enseñar a Pedro y nos quiere enseñar a nosotros en esta historia? Pues que no subestimemos nuestra humanidad y al enemigo de las almas, porque aún Cristo diciéndole a Pedro que iba a ser zarandeado, él mismo dice en el verso 33: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, no dudamos que él amaba al Señor, pero en esto pecó Pedro, subestimó su humanidad, es lo primero. Él creía que él podía por sus fuerzas. Él dijo: estoy dispuesto a ir a la muerte, pero una cosa
es como dicen en mi país. Una cosa es llamar al diablo y otra es verla venir. Porque cuando llegó el momento de la tensión, el momento de la confrontación, que a Pedro se le acercaron y le dijeron y le preguntaron, ¿eres tú uno de ellos? Y él lo negó. ¿Por qué? Porque sencillamente tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se vio en un momento contra la pared. Entonces, de aquella hermosa declaración que había hecho que no, que estaba hasta dispuesto a ir a la cárcel, claro, posterior a esa negación y posterior a la restauración de Pedro, sí Pedro estuvo dispuesto a ir a la cárcel y sí Pedro estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, porque dicen las historias extrabíblicas y la tradición que Pedro murió como un mártir. Pero en ese momento su declaración, su voz no fue acompañada con la madurez que realmente correspondía en ese momento, porque él subestimó que primeramente su humanidad. Mis queridos hermanos, ninguno de nosotros que somos creyentes queremos caer. La misma escritura nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, y me pueden acompañar en ese hermoso pasaje. Gálatas capítulo 6, verso 1. Miren lo que dice. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas que tentado. ¿Qué está diciendo con esto? El apóstol Pablo lo está diciendo en el contexto de que si un hermano nuestro en la fe, pues cae en ciertas faltas, pues mira, uno lo que ayuda como cuerpo, como iglesia, es a restaurarle. Busca que este hermano se arrepienta y lo acoge en el seno de la iglesia para restaurarlo, no para destruirlo. ¿Por qué? Porque tú mismo puedes ser el próximo. Es importante que entendamos que todos estamos investidos en una humanidad y en una imperfección. Hoy día, mis queridos hermanos, algunos hablan como si ellos estuvieran revestidos de otro material que no fuera de carne y sangre. Se proyectan como si fueran muy todopoderosos contra el pecado, todopoderosos con todo lo que ocurre a su alrededor. Y se olvidan de las palabras paulinas que aparecen en el Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, que dice de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pedro ahí subestimó su humanidad y muchos de nosotros subestimamos nuestra humanidad. Déjenme decirles que esto no se basa en todos los versículos bíblicos que sepamos. Esto no se basa en toda la teología que tengamos, sea sana o teológica, reformada, lo que sea. No, esto se basa en que esas cosas son buenas. El apóstol Pedro fue educado por el maestro de maestros de la teología que fue Jesucristo y sin embargo terminó negándole. El apóstol Pedro se estuvo sentado en primera fila con la mejor instrucción y discipulado y terminó negándole. ¿Por qué? Porque subestimó su humanidad. Él pensó, no, a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar eso. Tenga mucho cuidado. Cuando yo escucho noticias de compañeros pastores que lamentablemente han caído en algún tipo de escándalo o pecado, a mí eso no me puede provocar alegría. Primero me debe producir tristeza. Y lo segundo es, Carlos, mírate a ti mismo. Cuídate. Mire que te firme, mire que no caiga. Debe despertar en mí humildad y precaución. Mis queridos hermanos, debemos recordar que todos los creyentes somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y hasta que no se dé el evento definitivo de redención, que va a ser la glorificación de nuestros cuerpos, todavía habitamos en cuerpos de sangre y carne. En cuerpos que todavía se está manifestado el pecado. Que como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ¡ay de mí! Soy hombre pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, vivimos en esto. Por lo tanto, mis queridos hermanos,
para evitar en este aspecto. Esto viene a ser una prevención. No subestimemos nuestra humanidad. Nunca digamos, no voy a poder hacerlo yo, nunca voy a caer en negación. Cuidado. Nosotros lo que tenemos que sí decir es con mucha humildad, Señor, no permitas que caiga en el mal. Señor, no permitas que caiga en tentación. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a ser responsable y consciente de mis debilidades para que en mí repose el poder de Cristo y no fallarte y arruinar y pisotear tu maravillosa gracia. Muchos han subestimado que su humanidad, pero no solamente han subestimado su humanidad, sino también han subestimado, ¿saben qué? A Satanás. En el pasaje que leímos de Lucas capítulo 22, dice aquí que el mismo Jesús, verso 31, dice, mira, Satanás te ha pedido zarandearte como a trigo. O sea, Satanás puso los ojos en Pedro. ¿Por qué Satanás puso los ojos en Pedro? Porque era el líder. ¿Por qué Satanás puso los ojos en Pedro? Porque era la persona clave dentro de los 12. Mis queridos hermanos, en la medida en que nosotros hemos puesto las manos en el arado, ya nosotros hemos sido identificados por las mismas tinieblas. Por eso le digo que el ministerio pastoral y el ministerio de lo que tiene que ver con dedicarse a predicar el evangelio, esto no es para todo el mundo, esto tiene que ser un llamado. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es una tarea dura. No solamente tienes que lidiar con tus propias flaquezas, con tus propias debilidades, sino que también tienes que lidiar con el ataque continuo y despiadado del mismo infierno, que trata de distraerte y sacarte del carril de la carrera del hermoso evangelio de Cristo. Y claro que esto no solamente es para pastores. Todo creyente que ha puesto sus manos en el arado, que ha dicho, me voy a comprometer con el Señor y la obra donde Él me ha puesto, sufriremos ataques del enemigo. No podemos subestimarlo. El mismo Pedro nos hace ver que aprendió su lección en cuanto a subestimar los ataques del enemigo, puesto que cuando él escribió en su primera epístola, específicamente en el capítulo 5, verso 8, dijo lo siguiente, primera de Pedro capítulo 5, verso 8, dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro aprendió por la experiencia, no solamente por lo que Dios le había hablado, sino por su experiencia. O sea, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando devorar siervos o fieles a Dios, buscando devorar congregaciones que quieren ser de sana doctrina y de sana conducta, buscando a quien devorar familias que quieren glorificar el nombre del Señor. Entonces, no debemos sobrevalorizar a Satanás porque Satanás ha sido vencido. Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero tampoco podemos subestimar porque el apóstol Pablo mismo escribió a una de sus iglesias, dijo, cuidado con Satanás porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a buscar distraer especialmente a aquellos que están al frente de la obra. Dice la Biblia, hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas. Aquellos que son identificados como líderes de su hogar, cuidado. No subestime su humanidad y tampoco subestime que al enemigo. Antes de pasar al siguiente punto, me viene a la mente el gran personaje Sansón. De acuerdo al libro de Jueces, lo describen como un hombre con una fuerza física extraordinaria. Un hombre que había sido dedicado desde su niñez al Señor. Tenía el voto, lo que sea el voto nazareo. No podía cortarse el pelo y tenía que privarse de bebidas alcohólicas y de estar cerca de cuerpos muertos y todas estas cosas.
O sea, en otras palabras, tenía que ser un hombre consagrado a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Él subestimó su humanidad. Muy fuerte físicamente, muy maduro emocionalmente. Y tanto estuvo que una mujer llamada Dalila logró descubrir cuál era el origen de su fuerza y se convirtió, de acuerdo a la narrativa de Jueces, en un juguete en las manos de los filisteos. Le digo, mis queridos hermanos, primeramente, somos zarandeados para su gloria, pero en esa historia de Pedro, de su zarandeo, nos enseña que no debemos subestimar nuestra humanidad, nuestra imperfección humana, y no podemos tampoco subestimar al enemigo de las almas. Nunca digamos, no, yo nunca te voy a fallar, no digamos eso. Mejor digamos, Señor, no permitas que yo niegue tu nombre. Nunca digamos, no, es que yo nunca me voy a apartar del Señor. No, Señor, no permitas que yo me vea en circunstancias donde, Padre Santo, me vea tentado a renegar de ti y apartarme de tus caminos. En cuanto a Satanás, está vencido, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy día, Satanás ha sido muy astuto en dividir la iglesia del Señor a nivel general. Los ha dividido de opiniones, los ha dividido por cuestiones de formas, por cuestiones que no son relevantes, por cosas que no son medulares. Lo puedo apreciar en las redes sociales, lo puedo apreciar en otros medios. Miembros de iglesia, pastores peleándose con otros pastores. Óigame, por amor a Dios, no le demos lugar a Satanás. Y la iglesia de hoy le ha dado lugar. Se ha puesto en conflictos y en debates que son realmente, que no edifican en absolutamente nada. Y mientras la iglesia del Señor se entretiene en asuntos políticos, en asuntos sociales, se entretiene, tenemos aquí una comunidad que se nos está muriendo. Tenemos gente que se está suicidando. Tenemos personas que no tienen nada que comer. Personas, matrimonios que se están separando porque no conocen a Cristo. Mientras debatimos por cosas futiles que no tienen importancia, hemos dejado de ser la sal y la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido muy hábil, nos ha distraído y nos ha dividido en cosas que no son esenciales. Lo esencial para nosotros es cumplir la gran comisión, es predicar el evangelio, es llevarle a esas almas que como nosotros que necesitamos ese evangelio, ellos también lo necesitan. Porque para eso Cristo nos ha llamado, para buscar y salvar lo que se había perdido. Lo segundo que aprendemos de esta historia es no solamente el que no subestimemos nuestra humana debilidad, o sea, nuestra humanidad, y no subestimemos al enemigo de las almas, sino que también aprendemos algo hermoso de ser zarandeados para su gloria. Y es que pese a ese zarandeo, pese al ataque sin piedad de Satanás que nos conmueve y que nos sacude, sin embargo, nuestra fe es sostenida por el Señor. Dice aquí que Jesucristo mismo le dijo a Pedro, Satanás te pidió zarandearte como a trigo, pero dice en el verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gloria a Dios. Hey, hermanos, aún con todo lo que el infierno nos pueda lanzar y poder ser sacudidos, sin embargo, el Señor guarda nuestra fe. ¿Por qué guarda nuestra fe? Porque la fe proviene de Él. La Escritura dice que la fe es un don de Dios. Si nosotros tenemos la capacidad de poder acercarnos a Él y de nosotros creer en Él y vivir por Él y para Él, es porque nos ha dado la gracia de la fe. Nos ha dado ese precioso don. Y qué lindo saber que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte y aunque me sienta sacudido de un lado a otro, el infierno haya coordinado como que todo sea para destruirme. Sin embargo, el Señor me dice, no, pero en medio de eso yo te estoy guardando. Y estoy guardando lo más precioso que es que la fe. Estoy guardando tu fe.
Oh, mis queridos hermanos, lindo es nuestro pastor que nos guarda. Como dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada que me faltará. Jesucristo luego lo dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor que su vida da que por las ovejas. En el momento más crítico de nuestra vida, donde nuestra barca se está moviendo de un lado a otro y de momento se apodera de nosotros la incertidumbre, sin embargo, podemos descansar de que nuestra fe está allí, porque la guarda el Señor. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 17, orando por sus discípulos, él dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalo, Señor, en tu palabra. Tu palabra es que la verdad. O sea que en medio del zarandeo, el Señor no nos ha dejado a nosotros solos. Él está allí. No sé, tú que me estás ahora mismo presenciando, estás viendo y escuchando esta exposición. Posiblemente te has visto en esta semana, en estos últimos meses, bien zarandeado, te sientes confundido. Ese zarandeo se traduce en esto, en un cambio hacia otro, un movimiento de otro, hacia un lado, y parece como si te fuera a destruir. Pero si tú eres un hijo o una hija de Dios, no serás destruido. Porque lo que el enemigo quieras usar para destruirte, el Señor soberanamente lo utiliza primeramente para su gloria y segundo para edificar la vida tuya. Porque lo tercero de este hermoso pasaje, de esta enseñanza es que Dios utiliza este zarandeo para luego nosotros poder fortalecer a otros. Dice en el verso 32, dice, pero yo he orado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Jesucristo le anticipó, mira, te viene una gran prueba a tu vida. Satanás te va a zarandear. Pero, sin embargo, yo estoy guardándote porque yo he orado para que tu fe no falte. Y al mismo tiempo que Jesucristo anticipó el zarandeo de Pedro, también le estaba zarandeando cuál iba a ser la conclusión de esta situación. Y era que él iba a regresar bien y que el propósito de esa experiencia era que iba a poder confirmar, ayudar a sus hermanos. Oh, mis queridos hermanos, Dios muchas veces permite situaciones en nosotros para podernos usar con más gloria. Nosotros no podemos predicar un evangelio de perdón de pecados si nosotros mismos no hemos experimentado el perdón. No podemos hablar de arrepentimiento si nunca nos hemos arrepentido. No podemos hablar del cuidado de Dios si nosotros mismos no hemos experimentado ese cuidado. Ciertamente lo creemos por su palabra, pero lo que crea una empatía, lo que crea una identificación con aquellos que Dios nos ha puesto para apacentar es precisamente la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se hace vida y realidad en medio de las circunstancias. Dios estaba preparando a Pedro y eso incluyó que ese momento más crítico, que era el momento de la negación, sin embargo de allí surgiera un hombre muy poderoso en las manos de Dios. Fortalecer a otros. Fortalecer a otros, como bien dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Que así que como nosotros hemos experimentado la consolación en Cristo, así también nosotros podamos consolar a los que otros se encuentran en situaciones similares. Podamos consolar, podamos afirmar, podamos ayudar y reconocer primeramente y decirle a otros, no subestimes tu humanidad, no te creas fuerte en tus propias fuerzas. Nuestras fuerzas se encuentran en Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Él. Podamos decirle, no subestimes a Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, no.
No le demos lugar a Satanás y debemos nosotros, de acuerdo al consejo bíblico, resistirle firmes en la fe. Y sometiéndonos a Dios, como dice Santiago capítulo 4, y Él huirá de aquí, de nosotros. También le podemos decir que aún en medio de esa circunstancia, no desfalleceremos aunque seamos entremecidos. ¿Por qué? Porque Dios guarda nuestra fe. Dios nos ha dado una fe preciosa, hermosa, y Él guarda esa fe, porque Él mismo dijo que Él nos daba vida eterna y no pereceremos jamás, ni nada ni nadie nos podrá arrebatar de qué, de su mano. Y tercero, mis queridos hermanos, Dios utiliza esas experiencias que para nosotros de momento pudieron haber resultado muy dolorosas, pero sin embargo, en las manos de Dios nada es desperdiciado. El Señor no desperdicia nada. Ni una lágrima de sus hijos es caída en tierra sin que tenga un propósito para la gloria de Dios. Dios no desperdicia una lágrima suya. Dios no desperdicia una oración. Dios no desperdicia una experiencia. Todo eso lo utiliza para su gloria. Y aquí esta experiencia de Pedro iba a ayudar a confirmar a otros, ayudarles. Dios nos ha puesto aquí como iglesia, no solamente para recibir enseñanza, no solamente para tener reuniones, qué lindas y hermosas son, porque ahí nos nutrimos, adoramos a Dios, es para que vayamos al mundo real a pescar hombres, que vayamos al mundo real, pero que sean cristianos reales. ¿Qué es un cristiano real? Un cristiano real es uno que es un pecador arrepentido. Un cristiano real es aquel que participa de sangre y carne. Cristiano real es uno que ha sido recipiente de la gracia y del perdón de Dios. El mundo, la gente que está afuera, se lo repito, iglesia, la gente del mundo no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. No me gusta esas retóricas que escucho hoy de que esa gente del mundo, parecemos fariseos despreciando a la gente. Jesucristo vino a morir por ellos como murió por nosotros, porque nosotros éramos parte de eso también. Dios nos ha puesto para que vayamos y le llevemos el evangelio y puedan ver en nosotros a Cristo, no a nosotros, sino a Cristo Jesús, su amor, su misericordia, su santidad, su fidelidad. El mundo real, el mundo del siglo XXI, quiere ver una iglesia real, no una iglesia de imagen, no una iglesia de pantalla. Quiere ver una iglesia real. Y saben que, como pastor y como líder de esta obra, yo acepto el reto de ser una iglesia real. Una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. Porque otros van a escuchar, otros van a creer y otros continuarán la obra que Dios por su gracia nos ha permitido comenzar. Seremos zarandeados para su gloria. Seremos zarandeados y si lo hemos sido, es para que Dios sea glorificado en gran manera. No sé por lo que estés pasando en este momento. Si eres creyente, confía que Dios sostiene tu fe y que los eventos que están ocurriendo en tu vida, ese zarandeo que aunque es fuerte, te conmueve, sin embargo, va a ser pasajero. Así fue en la vida de Pedro, eso fue pasajero. Vinieron otras pruebas a su vida, pero esta que fue sumamente fuerte, que fue central en su experiencia cristiana, esa pasó y salió más fortalecido de ella. Así también, si tú eres un hijo de Dios, te exhorto a que confíes. No te retires, al contrario, confía. Dios te guarda. Vas a poder pasar la prueba
y luego vas a poder ser de bendición para otros. Y para ti que nos ves y nos escuchas, pero nunca has entregado tu corazón a Cristo, puede ser que una de las muchas razones que tú tengas es que tristemente observas demasiada hipocresía. Ves en un mundo religioso que se contradice tanto, que habla de muchas cosas y no hace ni la mitad de las cosas que dice. Eso yo le puedo entender. Pero saben que Dios no nos ha llamado a nosotros a mirar los defectos de la obra, sino mirar al perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no tienes a Cristo, mira a Cristo. Acércate a Él y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Señor. Y si tú le expresas esto de todo tu corazón al Señor, no solamente te exhorto a que cultives tu vida espiritual, sino que te congregues en una iglesia. No hay iglesia perfecta debajo del sol, pero hay iglesias saludables. Que Dios permita y te dé la sabiduría para identificar esa iglesia saludable, porque todo creyente tiene que estar en una iglesia. No existe tal cosa como un creyente sin iglesia. No. Todos los creyentes perseveran en una iglesia local, crecen juntos y se capacitan para entonces seguir llevando frutos para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Y si tú no has entregado tu vida y tu corazón a Cristo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y decirle, Señor, reconozco que soy pecador, Señor, sálvame. Y bien, como bien dijo Cristo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y si es legítimo y sincero el deseo que Dios ha puesto en tu corazón, porque si es Dios el que lo ha puesto, Él tiene que ser genuino, tienes que buscar una iglesia. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, humildemente ponemos la Iglesia Bautista Central Hispana para que seas parte de nosotros y crezcas junto a nosotros en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Eres bueno, 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 bueno.